Alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Un legado de adoración. Diga conmigo, un legado de adoración. Ya en ocasiones anteriores les he predicado acerca de lo que es un legado y lo que es una herencia. Sabemos que la herencia es algo, es el conjunto de bienes que una persona al morir le deja a sus herederos, a sus familiares, a sus hijos, a su descendencia. Pero que surge efecto hasta que ha muerto, hasta el final. El legado es diferente. El legado es un modelo diario que yo le voy dejando y le voy enseñando a los que están a mi alrededor, a mi familia, a mis hijos, y que mis hijos ven esa conducta en mí. Y ellos caminarán como su papá, hablarán como su papá, se comportarán como su papá, y ese será el mejor legado que yo podré dejarles. Por eso es importante que nosotros a nuestros hijos los traigamos a la iglesia. Por eso es importante que nuestros hijos nos vean orar. Por eso es importante que nuestros hijos nos vean que cuando alguien en la calle se molesta con nosotros, nos insulta, y nosotros, en vez de reaccionar de una manera como un impío, guardes tu corazón, guardes tu boca y dejes que Dios pelee por ti. Pero si tu hijo te ve siendo un explosivo malcriado, así será tu hijo. El legado es lo que yo le modelo todos los días, a toda hora, por la mañana, por la noche. Y ese será el mejor regalo. Créame, no es tanto una cuenta bancaria, no es tanto posesiones económicas o propiedades, etcétera, empresas, no. Lo mejor que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es un modelo de amor, de convicción, de obediencia y de adoración. Esta iglesia se caracteriza por ser una iglesia de adoración. Amamos adorar a Dios. No tenemos límites ni reservas para adorar a Dios. Por eso es que nosotros no podemos permitir que este legado se termine. Porque así como nosotros amamos adorar a Dios, nuestros hijos tienen que ser igual. Y nuestros nietos tienen que también. Usted se imagina a sus nietos tocar un instrumento. Usted se imagina a sus nietos cantar, tomar un micrófono y ser adoradores en las naciones, tocar un piano,
tocar una batería, una guitarra, formar un grupo, predicar la palabra del Señor. Yo anhelo en mi corazón que mis hijos, que mis nietos y que toda mi generación sea una generación de adoradores. Creo firmemente que en mis planes nunca estuvo ser pastor. Dios sabe que esto que le digo es cierto. Y cuando conocí al pastor David en el 2004 y nos vimos por primera vez, Dios sí sabía hacia dónde nos llevaba. Él sabía los planes que tenía con nosotros, pero nosotros no sabíamos, estábamos con las orejas frías. Nos conocimos y lo que, como decía en el video, lo que más me impactó de él fue cómo adoraba a Dios y cómo lo hacía dentro de una cárcel. Porque es bonito adorar a Dios en momentos de alegría, de celebración, cuando se tiene todo. Pero a mí me impactó cómo él adoraba en una condición crítica y difícil. Encerrado. Y no solo encerrado, sino de manera injusta, pero con un plan y un propósito de Dios, condenado. Y estar ahí y que el ser humano diga, no va a salir hasta tal fecha. Y yo obviar eso, lo que diga el ser humano, y cantar, yo soy libre. Cantar, con mi Dios yo saltaré los muros. Y yo lo veía y yo decía, este tipo es loco. Es loco. Era loco, pero me encantaba su locura. Y yo dije, yo quiero ser loco como él. Y fue Dios el que nos unió. Fue Dios el que planeó conocernos, amarnos como amigos, como una amistad tan sincera como la de David y Jonatán. Estuvimos ahí juntos y años después nos volvimos a encontrar. Ya para llevar a cabo el ministerio. Y él influyó, modeló y le dejó un legado a mi hija Suri. Yo puedo decir que mi hija Suri es lo que es porque, en primer lugar, Dios así lo ha querido y lo designó. Pero Dios le puso al pastor David para que le enseñara. Tenemos fotos. Tengo fotos donde Suri está chiquita de 9 años, 8 años quizás. El pastor David con el piano, cantando en la congregación. Y era quien le decía, así vas a cantar, así vas a adorar, vamos. Llegaba a la casa a ensayar con ella. Nada es de la noche a la mañana. Todo tiene un sacrificio. Y la pasión que mi hija tiene por adorar a Dios después de Dios es gracias al pastor David. Y honro a Dios porque Dios permitió que Él me le dejara un legado a mi hija. Y cuando mi hija viaje por las naciones, cuando mi hija desarrolle su ministerio de una manera gigantesca como sé que lo va a hacer, en el nombre del Señor, siempre me recordaré que fue gracias a un legado. Quiero que vaya conmigo a la escritura y vamos a leer el capítulo 26 de Génesis, desde el versículo 1 al versículo 6. Génesis capítulo 26, versículo 1 al 6. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor así:
Un hambre terrible. ¿Cómo era el hambre? Terrible azotó la tierra. No solo una región, sino la tierra completa fue azotada por esa hambre. De la misma manera como había ocurrido antes en los tiempos ya de Abraham. Hoy estamos viviendo los tiempos de Isaac. Así que Isaac, el hijo de Abraham, se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Diga conmigo, una instrucción. Dios se le manifestó a Isaac y le dijo: no vayas a donde tú has planeado ir, porque no es lo que tú piensas, es lo que yo digo. Dice, el Señor se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz todo lo que yo te diga. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Quédate aquí en esta tierra de adoración. No te muevas por nada, y yo te bendeciré, te dice el Señor. Y con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti. Y no solo a ti, sino a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a tu padre Abraham. Quiere decir que Abraham tuvo una relación íntima con Dios. Fue tan grande la relación que Dios tuvo con Abraham, que Dios le dio promesas gigantes, enormes a Abraham, y esas promesas Dios las cumplió con Isaac su hijo. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. En otras palabras, en tu descendencia no habrá esterilidad, dice la palabra del Señor. Y les daré a tus descendientes todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. En otras palabras, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos y toda tu generación será gente que donde quiera que lleguen bendigan a otros. La bendición la portarán ellos. Ellos llegarán a una tierra seca y árida, pero porque ellos llegaron, la tierra producirá fruto. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Diga conmigo, la bendición, dígalo con fe, la bendición la portan mis hijos. Haré que tu descendencia sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y les daré todas las tierras. Mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y yo haré esto porque Abraham, escuche por qué le dice Dios a Isaac, está dispuesto a hacer todo esto. Le da una razón. Todas las bendiciones de Dios tienen una razón. La bendición no viene por venir, la bendición viene por una razón, y Dios siempre tiene razones. Déjame decirte y déjame exhortarte esta mañana, dale razones a Dios para bendecir a tus hijos. Dice la palabra del Señor, haré todo esto porque Abraham me escuchó, y no solo me escuchó, sino que obedeció todos mis requisitos. El escuchar la palabra de Dios y el obedecer a la palabra de Dios le añade prosperidad y bendición a mis hijos. Nunca dejes de escuchar la palabra de Dios. Por nada, aunque se opongan los de tu propia casa. Porque a veces la oposición viene de la misma gente de uno. Porque el diablo es sucio. Pero sabes una cosa, aférrate a Dios. Aférrate a Dios. Tu descendencia no será una descendencia enferma.
Gracias. Pero tu descendencia no será una descendencia de enfermedades, no será una descendencia de pobreza, no será una descendencia de miseria, no será una descendencia de escasez, no será una descendencia donde no haya producción, donde haya esterilidad. No, será una descendencia poderosa. Alabe la gloria de Dios esta mañana. Yo haré todo esto que te estoy diciendo hoy porque Abraham me escuchó y me obedeció todos mis requisitos, todos mis mandatos, todos mis decretos y obedeció todas mis instrucciones. Vete por aquí, sí Señor. Haz esto, sí Señor. Cállate la boca, sí Señor. Hable, sí Señor. Decrete, sí Señor. Apúntese al retiro, sí Señor. Nunca discutió, nunca desobedeció, nunca fue en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios no tendrá lógica humana, pero no se trata de lo lógico, se trata de lo eterno. Dice la palabra del Señor. Entonces Isaac obedeció a Dios y se quedó en Gerar. Pero ¿qué hacer después de obedecer? ¿Qué hacer después de que Dios te da una instrucción? ¿Qué hacer después de que Dios te dice, haz de esta manera? Todos los que estamos aquí por obediencia. Muchos de los que están aquí, la carne no se quería levantar hoy en la mañana. Yo ya me estaba bañando, mi esposa estaba dormida. Y se levantó enojada conmigo. Quiero abrir mi corazón esta mañana. Y me dijo, ¿por qué me despertás con ruidos? Y yo le dije, mi amor, son las 7 de la mañana. Es domingo. Yo tengo que ir a predicar. Se queda. Yo me voy. Y se levantó y fue, se metió al baño y se vino conmigo. Pero Isaac obedeció a Dios. Pero ¿para qué Isaac se quedó en Gerar? Y esto es el punto del mensaje. No es un mensaje muy largo, pero es un mensaje muy edificante. Dice versículo 25 de ese mismo capítulo. Nos vamos hasta el versículo 25. Dice la palabra del Señor. Y luego Isaac construyó ahí un altar. ¿Qué construyó? ¿Qué construyó? Altar. Por si usted no lo sabía, el primer hombre de altar, bueno, el segundo hombre de altar fue Isaac. Construyó un altar. ¿Con qué propósito se construye un altar? Para adorar. Significa que Isaac tenía en su ADN, diga conmigo, su ADN, un adorador. Porque dice la palabra del Señor, y luego Isaac construyó ahí un altar y adoró al Señor. Y estableció su campamento en ese lugar y sus siervos comenzaron a cavar pozos. Permítame decirle que Isaac fue un hombre que heredó un poderoso legado de parte de su padre Abraham. En Isaac vemos cumplidas promesas extraordinarias que Dios hizo a su padre Abraham. Y cuando yo comienzo a estudiar a profundidad la vida de Isaac y a evaluar cada uno de sus hechos, el único común denominador que yo encuentro en la vida de Isaac, que constantemente se repite, es que Isaac fue un hombre de ofrenda y un hombre de adoración. Donde quiera que Isaac fue, Isaac levantó altares, le llevó ofrenda a Dios y le adoraba. Quiero que sepa esto.
¿Sabe una cosa? Puedo decir con firmeza que en mi vida lo loco sembrador que hay dentro de mí es gracias a que yo lo vi modelado en mi padre. Lo loco sembrador en la obra es gracias a que yo lo vi modelado en mi padre. De la misma manera, Isaac creció viendo un modelo. Amados, que nuestros hijos, por Dios, por el amor de Dios, que nuestros hijos nos vean modelar, ser gente de ofrenda. Si tu hijo te ve ser un pichicato, un codo, un, ¿cómo se dice? Tacaño, tus hijos serán miserables. Pero si tus hijos te ven ser cristianos de ofrenda, tus hijos también serán tremendos pilares financieros de la obra del Señor. Y eso significa que tus hijos serán prósperos. Porque ser de ofrenda es el primer ladrillo de la construcción gigantesca llamada prosperidad. Pero también Isaac fue un hombre de altar, de adoración. ¿Cómo es que Dios bendijo tanto a Isaac? Porque si cuando yo me pongo a evaluar la vida de Isaac, me sorprendo, increíblemente me sorprende. Y en ningún momento Isaac heredó riquezas de Abraham. Permítame decirle que en la escritura no dice que Isaac heredó riquezas. Isaac heredó un legado, adoración y ofrenda. Un legado. Porque la Biblia dice que Isaac estaba pasando por la peor etapa de hambre de la tierra. Tuvo que irse a buscar comida. Pero después de que se establece donde Dios le dice que se establezca, ¿sabes una cosa? Todos los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí, sin excepción, Dios nos ha mandado a esta tierra llamada Fraternidad Emanuel para establecernos. No somos aves de paso. Que se te meta en la cabeza. Satanás te quiere sacar porque él sabe que tu bendición está aquí. Por eso Satanás te hace tanto la guerra para que te vayas, para que te vayas, para que te vayas. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te vayas. No te vayas nunca. Porque tu bendición está en esta casa de adoración. Mira cómo la Biblia describe el nivel de riqueza y cuál es la clave de la increíble prosperidad de Isaac. Después de que Isaac se hubo establecido en un lugar como forastero, como extranjero, pero establecido, echó raíces. Echa raíces. Echa raíces. Porque si echas raíces, Dios te bendecirá. Isaac levanta altar, Isaac levanta ofrenda, Isaac adora a Dios, tal cual lo aprendió de su padre Abraham. Dice la palabra del Señor en el capítulo 26, versículo 12 de Génesis, en la traducción lenguaje actual. Ese mismo año, ¿cuándo? ¿Años después? ¿Décadas después? No, ¿cuándo? Cuando yo levanto un altar, soy un hombre de ofrenda y soy un hombre de adoración, Dios no tarda en responderme. Dios no tarda, Dios no tarda.
Cada año para ti será tu mejor año. 2023 lo cerrarás en bendición. Gracias, pero yo vine a profetizar esta mañana. Y 2024 será más grande. Y 2025 explotará la cosa. Pero a partir de que viniste a la Frater, ni un año será peor o igual que el anterior. Escúchame lo que te estoy diciendo. Porque no puede ser así. Porque llegaste a una tierra de ofrenda. Porque llegaste a una tierra de adoración. Porque llegaste a una tierra de altar. Es imposible que tú llegues al 31 de diciembre igual o peor que como lo cerraste el año anterior. Porque Dios cumple lo que promete. Ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante. Wow, siento la gloria de Dios. Una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. 100 veces más. Escuche. Cada siembra que tú traigas a esta casa, por pequeña que sea, Dios la multiplicará por 100. Por 100. Yo lo creo. Por la obediencia que Isaac comenzó a modelar también a sus hijos. Produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero. La Biblia no dice Isaac fue pobre, no. Isaac ganó mucha plata. El hijo de la promesa, el muchacho que vio a su papá modelar un legado. Dice la Biblia que ganó mucho dinero y llegó a ser muy rico. Y no solo rico, sino poderoso. Porque una cosa es tener dinero y otra cosa es tener poder. Y el poder se obtiene con sabiduría, con gracia y con favor. Dice la Biblia, llegó a ser muy rico y llegó a ser muy poderoso y llegó a tener tantas ovejas y vacas. Voltea a tu vecino y dile, prepara los corrales. Llegó a tener tantas ovejas y vacas, pastor, pero yo ni piojos tengo. Dice, llegó a tener tantas ovejas, tantas vacas, tantos sirvientes tuvo Isaac, que despertó la envidia de los filisteos. Wow. Es normal. Es normal que te tengan envidia. Es normal que cada bendición que vayas obteniendo cree el enojo de los demás, de tu propia prole, de tu propia gente, de tu propia ciudad, de tu propia casa. Fue tan grande, diga conmigo, será tan grande. Profetízalo para tus hijos y para tu vida. Será tan grande las bendiciones que Dios me dará, que los envidiosos abundarán. Sí, profetízalo, porque una cosa es que se levanten envidiosos y otra cosa es que Dios les permita tocarme. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por un camino saldrán a envidiarte y por 7 caminos saldrán disparados. Gloria a Dios. Por eso los filisteos comenzaron a tapar con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Comenzaron a hacerle la guerra a Isaac. Hasta Abimelech le llegó a decir, y la Biblia puntualiza que Abimelech era amigo de Isaac, pero dice que hasta su propio amigo le dijo, Isaac, vete de aquí, pues ya te hiciste más poderoso que nosotros. Esto es impactante. Esto es el resultado de un legado.
Vete de aquí, ya no te soportamos. Ya no soportamos verte en tus carros, ya no soportamos verte tu ganado, ya no soportamos verte la leche que da tu ganado, ya no soportamos verte tus Gucci, tus Prada. Ya nos da carroña verte tus outfits. Y nosotros comprando en el agachón. O sea, esto es impactante. Y dice la Biblia que Isaac se fue porque sabe una cosa: de los envidiosos apártese. De los envidiosos Dios lo aparta. Sí. Ahí sí cabe la alabanza, que se vayan todos. Isaac se fue de Gerar, pero se quedó a vivir en el valle. Cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí en ese valle, pero después de su muerte los filisteos los habían vuelto a tapar. Así que Isaac fue donde estaban esos pozos y los volvió a abrir y les puso a esos pozos los mismos nombres que su padre les había puesto. Quiere decir que Isaac era un hombre que caminaba bajo los pasos de su papá. Legado. Y dice, y un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. ¿Qué descubrieron? ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y los de allá afuera? Que nosotros abriremos pozos y encontraremos manantiales. Y los otros abrirán pozos y encontrarán gotas. Y eso es lo que le genera molestia a los demás. Que a ti Dios te da manantiales de agua viva. Que a ti Dios te da en abundancia hasta que sobre y hasta que abunde. Mira, un día dice que descubrieron manantiales, pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Siempre que estés bajo una gran abundancia, habrá pleitos todos los días. Escúchame, pastora Silvia. Siempre que estés bajo gran abundancia, habrá dificultades todos los días. No te quejes. ¿Sí? Es el sabor del día a día. El día que nadie pelee con usted y ningún enemigo se le levante, y ese día, qué raro, está todo calmado. ¿Verdad? Porque uno como cristiano, bendecido, prosperado en medio de manantiales, siempre habrán filisteos haciéndote la guerra. Siempre habrán filisteos peleando contigo. Siempre habrán filisteos que no están agradados con lo que tú tienes. Y siempre habrán filisteos queriéndote tapar tus pozos, pero volverás a abrir más pozos y encontrarás más manantiales en el nombre de Jesús. ¿Qué versículo estaba? Pero los pastores de Gerar se pelearon, pues decían que esa agua les pertenecía. Pero Isaac llamó a ese pozo Pelea. ¿Cómo lo llamó? Pelea. Versículo siguiente. Hicieron otro pozo, pero también pelearon, por lo que Isaac le puso por nombre Pleito. Y luego se alejó de allí y se volvió a abrir otro pozo, y ya nadie peleó. Y entonces Isaac llamó a aquel pozo Libertad, pues dijo, al fin Dios nos ha dado la libertad para prosperar en este lugar. Dios te llevará de pozo en pozo. Dios te llevará de victoria en victoria. Dios te llevará de conquista en conquista. Yo lo creo. Dice la palabra del Señor, versículo siguiente. De allí Isaac se fue a otro lugar y luego sería conocido como Berseba. ¿Qué versículo es? Estoy perdido aquí. 23. Esa misma noche Dios se le apareció en Berseba, se le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios yo soy el Dios del hombre que te dejó un legado. Y por él te voy a bendecir. Tú
tu conducta le acarreará bendiciones a tus hijos. Tu fidelidad le acarreará bendiciones a tus hijos. No importa que ya hayamos muerto y que nuestros restos estén en una tumba y nuestro espíritu esté en el cielo. Y en esta tierra la vida sigue, porque la vida sigue. Pero nuestros hijos, todavía Dios se manifestará a ellos gracias a nuestra obediencia. Y Dios le dirá a tus hijos, a tus nietos: te bendigo por tu mamá, te bendigo por tu papá. Créalo. Y dice, esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en... ¿Cómo le iba a ayudar Dios? En todo. Usted no diga: yo no sé cuando yo me muera cómo van a ser estos hipotes. No. ¿Sabe una cosa? Más hace Dios por ellos que nosotros por ellos. Dios los ayudará en todo. Usted tranquila, gócese en la presencia del Señor usted. Sus hijos quedan más protegidos que cualquier hijo de millonario, porque nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Padre es el dueño de la tierra. Aleluya. Dice el versículo: entonces, diga conmigo, entonces Isaac hizo ahí un altar para... Isaac no podía, no, era empedernido. Isaac era un David Vargas. Isaac era un David Vargas. Cuando yo leía esto, cada vez, y pudiera seguir leyendo, pero no puedo, pero pudiera seguir leyendo. Y cada vez que Isaac tenía un encuentro con Dios, el común denominador era levantar un altar y adorar. Levantar un altar y adorar. Por eso la canción que cantaba el pastor Adi: hoy yo soy un altar, hoy tu dulce. Cuando nosotros levantamos un altar de adoración, ¿sabe una cosa? Me choca que la gente venga tarde al culto. Si usted es irregular y si usted es informal, sea informal allá en otras cosas, pero no en la casa del Señor. No en la casa del Señor. ¿Qué mente más retrógrada y reprobada es aquella que dice: apúrate que aunque sea al mensaje vamos a llegar? El mensaje es un banquete que Dios me da. Me nutre, me hace crecer, me poda, me forma como el alfarero. Pero el altar, ¿qué hizo Isaac? Levantó un altar y adoró. Eso es, desde que yo entro por esas puertas, busco la mejor posición y me preparo para que cuando esté el conteo, ya mi corazón comienza pum, 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 pum. ¿Me entiende? El altar y la adoración. Qué bonito venir temprano a la iglesia y irme satisfecho de que Dios me habló, pero sobre todo yo lo adoré. De lo que más se agrada a Dios es de mi adoración. Eso hace tu milagro. Por eso cuando usted adore, olvídese de quién tiene la par. A veces es difícil porque no se echan desodorante, pero olvídese. Olvídese del que tiene a la derecha, del que tiene a la izquierda, del que tiene atrás, del que tiene adelante. Usted concéntrese
levante sus manos y comience a adorar a Dios. Derrame su corazón, quebrántese, que sus huesos tiemblen. Eso somos, Iglesia Fraternidad Manuel. Eso somos nosotros. Nosotros no somos una iglesia que cada culto parece velación. ¿Qué? Hay lugares donde uno no sabe si va al culto o va a la vela. Pero aquí hay una fiesta. Hay una fiesta. Esa es mi lucha con estos muchachos. ¿Cómo estuvo ahora la alabanza? Espérame. ¿Cómo estuvo ahora la alabanza? ¿Sabe por qué? Porque canten todas las alabanzas del pastor David. Pero cuando ellos vienen con sus... Nosotros, no, pastor, nosotros queremos ya la nueva era, que no sé qué. No se siente nada. No se siente nada. No se siente nada. Pero cuando modelamos un legado de locura, un legado de adoración, un legado de exaltación, entonces la presencia se mueve. Porque el pastor David adoraba sin reservas. No, él no era modelito. Él era un loco adorador. Mire cómo se sintió la presencia ahora. Mire cómo se sintió la presencia ahora. Es un reto el que tenemos. Y no crea que yo como pastor no estoy todo el tiempo pendiente de esto, pendiente de esto. Porque necesitamos ser adoradores como Isaac. Entonces Isaac hizo ahí un altar y adoró a Dios. Y en ese mismo lugar plantó una tienda de campaña y sus sirvientes volvieron a abrir pozos. Isaac aprendió todo de su papá Abraham y siguió al pie de la letra su legado, su conducta, sus pactos, su pasión por adorar a Dios donde quiera que él fuera. Era gracias a ese legado que Abraham le modeló. Marca a tus hijos con tu adoración. Que tus hijos... Hay una cosa que me quebranta cuando estamos en transmisión y las cámaras enfocan a niños. A niños levantando las manos. A niños llorando, derramando lágrimas. Y viejos curtidos. Ni abren la boca, ni levantan las manos. Y los niños adorando a Dios y quebrantados los niños. Y los viejos panzones curtidos. ¿Sabe cuál fue el modelo que Abraham le dejó a Isaac? ¿Sabe cuál fue el modelo que Abraham le dejó a Isaac? Génesis capítulo 22. Se lo tengo que leer. Tengo el tiempo que ya me dijo termina ya. Aquí tengo una pantalla, pero le tengo que decir esto. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo? Lo probó. Y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, versículo siguiente. Rápido, vamos, rápido. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y mátalo, ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sacrifícalo a mí. Isaac vio todo aquello. Y dice la palabra del Señor en el siguiente versículo. Vamos a leer rápido hasta el versículo 14. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Voltea a su vecino y dile, enalbardó su asno. Y tomó consigo 2 sirvientes. ¿Cuántos sirvientes? Y tomó a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo que no. Dice la Biblia y renegó y se opuso. No, Abraham obedeció, se levantó y se fue. Solo tomó al burro, diga conmigo, al burro y a los 2 mozos. Y dice, y al tercer día de camino, imagínense, caminó 3 días para llegar al monte. A los 3 días
llegó a las faldas del monte. No había llegado todavía. Llegó a las faldas del monte. Tenía que comenzar a subir. Entonces, cuando llega a las faldas del monte, al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, allá arriba. Y dice el versículo siguiente: y entonces dijo Abraham a sus siervos: ustedes se quedan aquí, ustedes y el burro. Diga conmigo: los siervos y el burro. Tengo un punto. Esperen aquí los siervos y el burro, y yo y el muchacho iremos hasta allá arriba y adoraremos. Y volveremos a vosotros. ¿Qué era lo que Dios le había pedido a Abraham? Sacrificar a su hijo. ¿Cuál es el lenguaje de Abraham? Un lenguaje de fe. Abraham dice: iremos y adoraremos, y después de que hayamos adorado, volveremos. ¿Cuál es el lenguaje de Abraham? Plural. Abraham no dice y volveré. Él sabe de que va a sacrificar a su hijo. Abraham hubiera dicho: voy, sacrifico y vengo, porque yo voy a sacrificar a mi hijo. Pero Abraham dice: iremos, subiremos, adoraremos y volveremos. En otras palabras, Abraham sabe que Dios proveerá. En el corazón de Abraham está la obediencia a Dios, pero él sabe que Dios es un Dios misericordioso. Esto es poderoso. Después que vengas a adorar, Dios te proveerá. ¿Cuál es la forma en la que tú adoras? Muchas veces Dios no nos provee porque nuestra adoración es pírrica, es miserable, es minúscula, es una adoración que no vale la pena. No es olor fragante, no pasa de este techo. Porque nuestra adoración es como si Dios necesitara de nosotros. Que agradezcan que vengo al culto. Es una locura, hermano. Pero Abraham no. Abraham dice: iremos, adoraremos y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso en los hombros de su hijo Isaac. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron juntos hacia arriba. Versículo siguiente. Entonces habló Isaac a su padre Isaac, Abraham, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Quiere decir que Isaac ya era un niño pensante. Quiere decir que Isaac ya era un niño desarrollado, ya entendía. Él estaba viendo en su padre un legado. Y dice la palabra del Señor: y respondió Abraham: Dios proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Y dice versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo siguiente: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11: y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo: ¡Abraham! Y él respondió: heme aquí. Versículo 12: y él le dijo: no atentes, no extiendas tu mano sobre tu hijo el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que eres un hombre de altar de adoración, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Y dice versículo 3: y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Solo quiero dejarle rápido un par de códigos.
Me llama poderosamente la atención que Abraham, Isaac, 2 mozos y un burro salieron a adorar. Diga conmigo, Abraham, Isaac, 2 mozos y un burro. ¿Quién eres tú? ¿Quién de esos 5 eres tú? ¿O Abraham, o Isaac, o los 2 mozos, o el burro? Permítame decirle que la gente viene a la iglesia a adorar, pero viene de todo. Vienen adoradores genuinos, vienen hijos a los cuales se les está modelando un legado, vienen mozos que a saber a qué vienen, que tienen vida de mozos, mente de mozo, miserables, y vienen literalmente burros. Constantemente por esas puertas entran burros, que esos andan más perdidos que a saber que uno no sabe. Si voltea a ver a su vecino y dígale, ahora entiendo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Abraham e Isaac tenían adoración que ofrecer. Los mozos y los burros no tienen nada que ofrecer. Y solo suben al altar los que tienen algo que ofrecer. Los que no tienen nada que ofrecer, los que vienen a pajarear, los que vienen a perder el tiempo, los que vienen porque los traen, esos son burros. Esos se quedan a las faldas del altar. Y solo en el altar es donde sube el olor fragante de mis oraciones y de mis peticiones. Y entonces Isaac y Abraham tenían que ofrecer. Por eso Dios les proveyó el carnero para el sacrificio. Muchas veces tú vendrás sin recursos, pero con un corazón alineado a la adoración. Y gracias a ese corazón alineado, Dios te dará los recursos que tú necesitas. Cuando hay ofrenda, hay provisión. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad. El ángel le dijo a Abraham, yo sé que sí lo ibas a hacer. Yo sé que en tu corazón sacrificaste a Isaac. Sin ofrenda no hay adoración. En esta ocasión, la adoración produce una ofrenda. Cuando estás dispuesto a sacrificar, entonces hay adoración. Escúcheme, porque esto determina qué nivel de adoración tú tienes. Depende del nivel de sacrificio que estás dispuesto a hacer. ¿Cómo así, pastor? Yo vengo a adorar aunque mi vida esté hecha a pedazos. Yo vengo a adorar aunque mi corazón esté quebrantado. Yo vengo a adorar aunque mis fuerzas me falten. Yo vengo a adorar aunque allá en mi casa me espera un infierno. Yo vengo a adorar aunque mañana lunes yo no sé ni cómo voy a hacer para pagar los recibos, pero yo vengo a adorar. Pero los burros y los mozos no suben. ¿Quién eres tú? La adoración es una decisión que yo debo de tomar. Es una convicción. ¿A qué viniste a la iglesia? ¿A cuidar al burro o a traer adoración? El cordero estaba ahí arriba, el carnero estaba ahí arriba, no estaba abajo, estaba arriba. O sea que la provisión siempre estará.
lista después de mi adoración. La adoración es una ofrenda. Por eso David, que era un hombre adorador, y con esto termino. David, el rey David, que era un hombre adorador, como Pastor David Vargas, escribe en el Salmo capítulo 24, versículo 3, dice al 6, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subió al monte? Abraham e Isaac. David dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Sabe una cosa? Este no es un cualquier lugar. No menosprecie este lugar. No vea este lugar como... No, este es un lugar especial. ¿Quién subirá al monte? ¿Y quién estará en el lugar santo? Dice el versículo: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Todo el que viene al altar recibe de Dios. Dice el versículo 6: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cuántos aquí seguiremos siendo adoradores? Adoradores empedernidos, adoradores imparables, que no vamos a poder, no podemos, diga conmigo, no podemos dejar de adorarle. Hoy yo, que me crecí en el evangelio casi desde los 4 o 5 años, siempre fui un adorador, siempre lo fui. Creo que por eso Dios me unió al pastor David, porque nuestros corazones estaban unidos. Pero cuando lo conocí a él, mi nivel de adoración se potencializó. Desde que viniste a esta iglesia, tú no eres el mismo. Por eso tú tienes que traerle a Dios siempre una ofrenda de adoración y modelarle a tus hijos. Recuerda, modélale a tus hijos. Deja de andar escuchando a Grupo Firme en el carro. Escucha alabanzas. Escucha alabanzas. Modélale a tus hijos alabanzas. Yo quiero que todos los adoradores genuinos, todos, se pongan sobre sus pies y en sobremedida vengan al altar ahora.